San Francisco de Sales escribe un libro muy bonito que se llama El arte de aprovechar nuestras propias faltas. En este 15º podcast Corazón Guadalupano vamos a analizar todos los consejos que este gran santo nos da para caminar rumbo el camino de la santidad. Acompáñenos hasta el final. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio. Hoy día estamos con un nuevo podcast, el 15º, que es un tema muy interesante que es sobre el arte de aprovechar sus propias faltas. Salve María, estimado hermano Gustavo. Salve María, hermano Ronio. Una alegría estar nuevamente con usted en esta programación. Sí, ha sido muy interesante porque el tema es muy interesante porque normalmente las personas pues siempre dicen, bueno, tengo tal defecto y ya estoy perdido porque he cometido tales faltas, tales defectos y no tengo salida, y sin embargo la situación no es así, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Donde abunda el pecado, en fin, abunda la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entonces por ahí tenemos todo para esperar. Pero yo quería comenzar preguntándole, hermano Ronnie, ¿hubo alguna época en que la humanidad viviese sin estos problemas, estos aguijones de la carne, del orgullo, de estos defectos que tanto nos preocupan? Es como decía el apóstol San Pablo, ¿no? Porque le pedía a nuestro Señor no sé cuántas veces que le tire el aguijón de la carne, y nuestro Señor Jesucristo le decía, mi gracia te basta, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, les pedimos a todos nuestros seguidores que no se olviden de colocarle like, compartir con otras personas, porque eso es importante para poder llegar a más personas, poder evangelizar, y también no se olviden de suscribirse al canal, porque de esa manera podemos llegar a más personas, a más familias, y así hacer un apostolado. Sobre el tema ese muy interesante, porque hoy día todos sentimos el famoso aguijón, ¿no? Las dificultades que sentimos en nuestra vida de yo tengo tal defecto, tal otro, y cómo solucionarlo, qué hacer, qué no hacer, tengo salida, no tengo salida. Nosotros vemos en el paraíso terrenal cuando Dios crea a Adán, pues crea a Eva, los coloca en el paraíso, pues sí era un lugar de mucha, no sé, todo tenía el clima perfecto, la alegría, Dios venía a conversar con ellos. Entonces, pues la finalidad de pasar durante cuánto tiempo en el paraíso, no sé, pero después de eso era ellos crear una sociedad y después ir al cielo. Pero no sucedió eso, sino que vino lo que ya todos nos conocemos, es el pecado. Vino el pecado y ahí ellos fueron expulsados y Dios colocó un ángel para custodiar la entrada al paraíso. Porque hay personas que dicen, a ver, ¿cuándo podemos ir y conocer el paraíso, no? Pero existe todavía, hermano Ronnie, el paraíso. ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde está? Ahí dice, hay 4 ríos que nacen en el paraíso, ¿no? La propia Biblia dice, ¿no? Pero, claro, todo el mundo quiere remontarse al lugar, pero ¿cómo llegar al paraíso terrenal? Pues de repente podemos pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos lleve en espíritu, no sé, o que nos lleve físicamente, ¿no? Porque él perfectamente ellos sabe. Claro. Pero entonces ellos fueron expulsados del paraíso, salieron del paraíso y claro, y el rey a partir de que salieron del paraíso ellos sintieron todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Que hay que comenzar ya a trabajar porque el paraíso todo lo obedecía, ¿no? Los animales, si uno quería una manzana la bajaba la rama bonita y uno agarraba la manzana, en fin. No digo si la manzana, pero una fruta muy... Los animales pacíficos. Y sin embargo, después de eso no fue así, sino que todo quedó hostil. Que nosotros hoy día vamos a cualquier selva y encontramos un león o un animal no sé, una pantera, pues tenemos que subir a un árbol, ¿no? Porque si no, y el paraíso no era así. Pero interesante, hermano Ronnie, que digamos, parecería que, digamos, con el pecado original se produjo una catástrofe como realmente se produjo, porque fue una catástrofe para la humanidad. Pero Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos del Evangelio, dice algo muy sorprendente que vale la pena que tomemos en cuenta.
Dice que Dios podía haber hecho un universo perfecto, sin dolores, sin pecados, sin defectos, todo nítido, todo inmaculado, perfecto. Todo funcionando perfectamente. Perfectamente. Pero Monseñor Juan dice, no sería el universo más perfecto. Dice, pero ¿cómo? Si es perfecto, ¿cómo no sería más perfecto? Sí. Dice, porque si fuese todo perfecto y no hubiese defectos, no hubiese pecado, no hubiese maldad, digamos, Dios no podría manifestar lo que es innato en Él y divino, que es su amor, su perdón, y no hubiera habido la redención. Sí, nos ganamos un qué redentor, ¿no? Eso es lo que siempre le dicen, ¿no? Ante tal pecado que se cometió, nos merecimos un gran redentor, ¿no? Qué belleza. Qué belleza, ¿no? Y él se hizo, por se dice, humano, porque se hizo pequeñito como cualquiera de nosotros que nacemos, ¿no? Nació en una cuna, tanto que las reliquias de la cuna están en una iglesia en Italia, ¿no? ¿En qué parte? En Santa María la Mayor. Hay el altar de la basílica, es una de las basílicas menores que está dentro de Roma, y ahí abajo, donde se celebra, abajito, uno baja unas escaleras y está el lugar donde el Señor nació, ¿no? Qué belleza. Entonces son gracias que... Y Él se quiso hacer un humano como nosotros, ¿no? Fenomenal. Sufrir en todo, padecer todo menos en el pecado, ¿no? Entonces uno ve que eso es impresionante porque, digamos, de un pecado, de una maldad, que fue el pecado original, Dios sacó un bien extraordinario que es la redención. La iglesia, en fin, nos dejó a su madre, nos dejó los sacramentos, etc. Entonces, una verdadera lotería. Pero este podcast estamos basándonos en un libro de San Francisco de Sales que se llama El arte de aprovechar de nuestras faltas. Qué bonito, ¿no? Porque es aprovechar, ¿no? Como sacar cosas positivas, ¿no? Y entonces, la tesis central de él, que es una cosa muy bella, dice que así como en la naturaleza se utiliza el excremento de los animales para hacer brotar las flores, las rosas, los árboles, nosotros tenemos que hacer eso de con nuestras miserias aprovecharnos para que de ahí surja algo bueno, algo positivo y algo santo. ¿Podría, hermano Rodney, comentarnos algún caso, así casos de base a los pecados, qué sé yo, cómo Dios obró cosas maravillosas? Pero antes de entrar en el tema, podemos rezar un Ave María pidiendo gracias para que, en fin, Dios nos toque a los que estamos hablando y también en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y a los que nos están escuchando, para que les llegue con su gracia y todos podamos aprovechar este tema, que es un tema desarrollado por un gran santo, ¿no? Que es San Francisco de Sales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Bueno, en cuanto tal, digamos, nosotros vemos en la propia Sagrada Escritura un hecho muy conocido de nosotros, que es el tema de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, pues, era una de las personas, de las familias más influyentes y ricas de la época, tanto que dice que tenía una casa en Jerusalén cerca del templo o colindante, y dice que la mamá la promocionaba a ella porque era bonita, la promocionaba en el balcón, para que la gente que pasara, uy, qué niña más linda, ¿no? Sí, lo elogias. Con qué elogio, ¿no? Entonces ella se acostumbró a ser vanidosa. Claro, seguro de repente ella, así como cada uno de nosotros podemos tener un vicio capital, y lo tenemos, un vicio capital, pues la mamá pues le fomentó el vicio de la vanidad. Entonces, tremendo, ¿no? Porque los papás deberían ver cuál es el defecto del hijo, pues, y ayudarle en el sentido contrario de ese defecto, no colocarle una piedra más para que se hunda, ¿no? Claro. Y ella pues fue creciendo y se fue yendo por malas amistades, y con mucho dinero pues quedó, hasta cuenta en las Sagradas Escrituras, que era una pecadora pública, ¿no? Una persona de mala índole, porque...
Y la vida de ella fue de tal manera caminando que ella terminó siendo poseída por 7 demonios, ¿no? 7 demonios. 7, no es poca cosa, ¿no? Son 7 demonios que la poseían, y en la propia Sagrada Escritura cuentan de ella que en un momento dado, entonces uno podría decir, yo tengo mis faltas, mis defectos, mas Dios a cada uno de nosotros nos da una gracia, nos va dando una gracia para arrepentirnos y cambiar. Entonces, claro, lo más sencillo para nosotros sería, bueno, yo tengo este defecto, ya no tengo más salida, y no es determinante. Uno tiene un defecto, pero existe la gracia de Dios y podemos cambiar eso, ¿no? Y ella, en un momento dado, dice que en la propia Sagrada Escritura dice que ella es la pecadora arrepentida, ¿no? Qué bonito. La pecadora arrepentida que se arrepintió. Y una cosa muy bonita también de ella, porque ese es un tema que nuestro fundador, Monseñor Juan, muchas veces ha incentivado, que a veces nosotros cuántos vasos y copas hemos roto en la vida, pero decía de que ella amó mucho. Ella amó mucho en fin, ya vemos con los perfumes que le entregó, se recuerda, ¿no? Y, claro. Y enjugó con los cabellos los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y para una mujer, los cabellos. Uh-huh. Y entonces ella pues cambió de vida, y ella fue tal el amor que ella tuvo en la vida, que ella, después de ser una mujer pública, ella, si uno ve en las letanías de todos los santos, ella queda como la primera de las vírgenes. La primera de las vírgenes en las letanías de todos los santos dice Santa María Magdalena, y era una mujer pública. Entonces, ¿qué significa eso? Que con el amor nosotros podemos, digamos, reparar los pecados que hemos cometido y recibir gracias para cambiar, ¿no? Entonces es importante eso para cada uno de nosotros, y eso está a nuestro alcance. Y eso se aplica a todos. A todos. Porque si Santa María Magdalena es una mujer, digamos, que llegó a tales profundidades de pecado, obtuvo esa bendición, cualquier persona más que haya cometido. Uh-huh. Y sabe que justamente el libro este del arte de aprovechar nuestras faltas, San Francisco de Sales dice que el libro tiene 2 objetivos: que aborrezcamos el pecado, uh-huh, y amemos la bondad de Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, porque primera cosa para salir de un pecado es eso, ¿no? Que es aborrecer ese pecado que se ha cometido. Es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Porque si la persona quiere abrazarse al pecado, y eso le va a hundir y va a quedar con una especie de arena movediza en que no va a salir más, ¿no? Uh-huh. Sí. De tal forma que es importantísimo esto, lo que dice San Francisco de Sales, del santo de la amabilidad, de la dulzura. Era un hombre de mucha bondad. Insiste en rechazar el pecado y abrirnos a la bondad de Dios, que es digamos, la forma de solucionar nuestros problemas, ¿no? San Francisco de Sales, que dice que es el santo de la bondad, ¿no? Sí. Y él dice que tiene la famosa frase, ¿no? Más si consigue con una gota de miel que con un turril de hiel, ¿no? Y uno dice, santo de la bondad, dice, pero él tenía un temperamento difícil, y cuando lo exhumaron a él, dice que encontraron el hígado todo duro, porque él se contenía, hacía esfuerzos, porque su temperamento era lo contrario de la bondad. Entonces es bonito ver eso, como pues hay que poner nuestra parte también, ¿no? Claro. No solo dar rienda suelta, yo soy así y los demás que se la aguanten. Ayúdate, ¿no? Que Dios te ayudará, ¿no? Casi, ¿no? Pero, hermano Ronnie, sería interesante, digamos, que nos explicara usted cómo es esa relación por el bautismo, esa relación de la participación de la gracia, y digamos, todo eso, nosotros llevamos tesoros, pero dentro de una vasija de barro. Entonces, uh-huh, tendríamos que tener en cuenta esos 2 aspectos, ¿no? Sí, porque nosotros recibimos, cuando fuimos bautizados, recibimos la gracia, pero esa gracia tenemos que cultivarla. Tanto que uno ve, por ejemplo, eso que dice San Pablo, que llevamos todo en una vasija de barro, sí, pero también uno ve, por ejemplo, Napoleón, un día, pues ya conocemos la historia, que participó en la batalla en Waterloo, y terminó muriendo en Santa Elena,
Pero un día le preguntaron a él cuál fue el día más feliz de su vida. Y él dice, el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. Qué cosa. Porque entonces, digamos, una gracia que es recibir al propio Dios. Y cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos la gracia. Y esa gracia nosotros debemos cultivarla a lo largo de la vida, porque después del pecado original, del pecado de Adán y Eva, nosotros tenemos como una inclinación hacia el vicio capital que tenemos. Pero claro, Dios nos ha colocado, pues nos da la gracia de Él para exactamente llegar a la santidad, porque llegando a la santidad, pues vamos a llegar pues, con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios es imposible. Y de tal manera Dios quiere que lleguemos a la santidad que nos coloca un ángel de la guarda. Pues el ángel de la guarda prácticamente está las 24 horas del día con nosotros para ayudarnos. Pero tenemos que también nosotros saber aprovechar eso. Si sabemos aprovecharnos de eso, ya no nos aprovechamos de nuestras faltas, sino de la gracia que Dios nos ha colocado, ¿no? Usted comenta el caso de Napoleón, que es paradigmático porque justamente Dios rechaza los corazones orgullosos y autosuficientes. Y este hombre era muy autosuficiente porque él obligó al Papa a venirse de Roma para París para que él le corone, imagínese. Y lo recibió en las afueras de París, en medio de un lodazal, y le hizo bajar al Papa para enlodarlo, pero de una forma Qué así, pena, ¿no? verdaderamente espantosa. Y entonces lo llevó y llegó a Notre Dame de París, y en vez digamos, el momento de la coronación, en vez del Papa poder coronarle, porque era el objetivo de lo que había hecho, la invitación que le había hecho, la presión que le había hecho, él cogió la corona y se lo colocó. Entonces uno ve que justamente lo opuesto, una persona, si él hubiera utilizado sus faltas con humildad y hubiera, digamos, ofrecido a Dios, hubiera sido humilde, sería un hombre grande y seguramente un santo, digamos, pero no lo fue. Que nosotros vemos eso del tema de la humildad con San Dimas, que nosotros vemos que en la cruz hay 3 crucificados. Uno que no tuvo culpa, nuestro Señor Jesucristo. Está lo que le llama el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Y qué hizo el buen ladrón para merecer todo? Porque había sido, en fin, la vida de él había sido disoluta, de pecado. Vaya a saber, no se cuenta todo lo que él hizo, todas las barbaridades, pero sin embargo él hace un acto de humildad y ¿qué le dice? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. No sé si el orden es así, pero es ese acto de humildad. Yo soy aquí, claro, reconoce de que él es lo que es. Y ahí hasta cuentan así jocosamente, ¿no? Que él se robó el cielo, ¿no? Pero una manera de decirlo, porque Dios dice que en fin, le dio la gracia para arrepentirse, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuentan así unas visiones, así que dice que fue esa gracia, él la recibió porque cuentan hechos que cuando ellos salieron huyendo, en un momento dado se refugiaron en una casa cuando salieron de Egipto, hacia Egipto. Sí, y entonces, en la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia. Y ellos se refugiaron en la casa de esta familia de San Dimas. Y ellos los atendieron, pero en fin, su profesión era, ¿no? sus oficios. Y dice que ellos estaban enfermos y la Virgen le hizo bañar en el agua que habían bañado al niño Dios. Y quedó curado de todo. No, sí. Y la Virgen en el momento de la cruz dice, hijo mío, acuérdate que ellos nos recibieron en su casa cuando estábamos saliendo rumbo a Egipto. Nuestra Señora intercedió. Nuestra Señora intercedió. Y ahí entonces, claro, Dios sabe todo y esperaba que la Virgen pida. Pero en ese momento le obtuvo una gracia para el buen ladrón y se arrepintió. Pero fue bonito ver, ¿no? Porque el buen ladrón, hizo eso, ¿por qué? Por causa de la humildad. Uno reconoce su falta, dice, bueno, no es que yo soy así, no, reconoce, Dios mío, yo no tengo fuerzas, no tengo para poder salir en fin, de este defecto, pero quiero salir. Y si tú me ayudas, pues ya está, ¿no? Qué belleza. O sea, que hay un heraldo que tiene una tesis de filosofía
en este aspecto muy interesante. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y no se olviden pues de suscribirse, de compartir de comentar, comentar esto y también dejarnos comentarios de qué temas les gustaría para el siguiente podcast que podamos hacer. Colóquenlo ahí para que en la medida de lo posible podamos hacerlo, ¿no? Entonces hacemos una pausa y después venimos al comentario Les esperamos entonces de la segunda parte. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos. Resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Salve María, estimados amigos. Estamos en la segunda parte del podcast Corazón Guadalupano, que estamos analizando con el hermano Gustavo Ponce el tema de cómo aprovecharnos de nuestras faltas según un libro escrito por San Francisco de Sales. Entonces, pues habíamos un poquito cortado en la parte inicial de la primera parte, que el hermano Gustavo nos iba a contar un hecho de un hermano de los Heraldos del Evangelio. Entonces, sigamos. Es una tesis de filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, en que él comentaba justamente el tema que estamos hablando. Nietzsche, un hombre muy famoso, alemán, él es uno de los inspiradores del nazismo, dicen, porque él tiene una teoría de que el hombre tiene un instinto de poder del superhombre, que la cual Hitler era muy adicto de esa teoría. Y este hombre decía que el cristianismo es aberrante porque habla de la pobreza, habla en fin, de la debilidad y entonces de la bondad, que eso tenía que acabar, porque eso no es propio de una religión, de la religión de los débiles, de los fracasados. Y entonces este hombre que era autosuficiente y que no quería reconocer sus límites, su contingencia, digamos, un hombre muy famoso, se estudia en las universidades, pero una persona que acabó loco, conversaba en la calle con los caballos. Entonces... Qué fin, ¿no? Qué fin que agarró. Porque... Pero lo que es el orgullo y el no reconocer la humildad. Uh-huh. En cambio, en la tesis de este heraldo, él hacía una contraposición entre Friedrich Nietzsche y San Agustín. San Agustín, un hombre muy grande humanamente, de muchos valores. Un águila, ¿no? Del vuelo del pensamiento. Un águila del vuelo del pensamiento, un hombre... Un filósofo, un teólogo, él es un hombre, digamos, fundador, es un hombre que ha escrito más de 200 obras. Este hombre, en cierto momento, estaba medio perdido, gracias a la acción de su madre, Santa Mónica, le fue enderezando, le fue siguiendo, fue rezando, sacrificándose. Y ese momento se convirtió, una conversión de primerísima, extraordinarísima. Y este hombre escribe un libro que es importantísimo, inclusive conocer, se llama Las Confesiones de San Agustín. Qué muy lindo ese libro, ¿no? Porque él va describiendo toda su vida, las etapas de su conversión, y sus las faltas, dificultades que tuvo. Sí, la lucha interior que tuvo, porque él se metió con los maniqueos, él fue un hombre que tuvo un hijo que... A Deodato, ¿no? A Deodato. Uh-huh. Y entonces este hombre era un hombre de mucha peso intelectual, era el que hacía los discursos a los senadores romanos, pero se perdió y en cierto momento él empezó a sentir un vacío interior porque él no se sentía Dios, él no se sentía una persona limitada. Con limitaciones. Esas limitaciones llevaron a él un día que él estaba en un jardín ahí viendo la Biblia. Él no valoraba mucho la Biblia porque decía que la Biblia no tenía mucha calidad intelectual. Y él estaba acostumbrado a los clásicos, pero cogió y abrió el libro, como son las cosas de la gracia. Abrió el libro a un pasaje que decía: no entréis por la vía del pecado, del adulterio, del orgullo, de los placeres vanos de esta vida, sino anda en pos de Dios, que ahí Dios es felicidad y Él te está esperando con los brazos abiertos. Más o menos las frases así. Y ahí Él se convierte en una gracia profundísima. Y reconoce sus faltas, sí, claro. Y él fue grande. Sí. Lo contrario de Nietzsche. Nietzsche, que se creía muy grande, acabó loco. Hablando con los caballos. San Agustín se convierte y habla con Dios. Exactamente.
Y entonces este hombre que es un coloso, un águila del pensamiento y de la filosofía, de la teología cristiana, entonces ese hombre supo, digamos, utilizar sus miserias para practicar la humildad sin tristeza y sin pena de sí mismo. Y hasta queda la famosa frase de él, ¿no? Que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti, Qué ¿no? belleza. Entonces, que el ser humano busca a Dios, ¿no? Pero no tuvo pena de sí mismo, no tuvo, digamos, exceso de culpabilidad, ¿no? No sé si usted nos podría decir algo, hermano Sonia, a ese respecto, Sí. sobre, a veces nosotros caemos en el desánimo y tenemos exceso de culpabilidad. Y hay veces, sabe que ese punto es muy importante porque Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos del Evangelio, siempre él nos recomienda en homilías que da o pláticas que él nos da para parte de la formación. Él dice que a veces que la persona pues comete pecados. Que, claro, lo normal es ser como Santa Teresita del Niño Jesús, que ella con 24 años de edad nunca cometió un pecado mortal en toda su vida. Ella nunca manchó su inocencia. Qué belleza. Pero claro, de San Agustín no podemos decir lo mismo. Él manchó, pero se arrepintió. De María Magdalena María Magdalena tampoco, y pues eso. Entonces, decía él nos comentaba, cuando la persona peca, en fin, ahí tenemos al confesionario. Tanto que una vez me tocó ver en Alemania un hecho muy, muy bonito, que había en una iglesia, no me recuerdo dónde, creo que haber sacado unas fotos, en cada confesionario arriba tenía una imagen. Entonces una era San Pedro arrepentido llorando, y en la otra confesionario Santa María Magdalena, y así, varios pecadores en la historia, en varios confesionarios, ¿no? Sí. Entonces uno, si tiene la desgracia de caer en un pecado, muy simple, vaya y se confiesa y punto. Y retoma la gracia de Dios. Lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía, si uno tiene pues una desgracia con el pecado, confiésese, pida perdón a Dios y restablezca todo. ¿No? En cambio, decía él que el demonio no actúa de otra manera. Él decía, y hasta él nos daba un ejemplo, porque el demonio siempre es el padre de la mentira. Entonces nos hace ilusiones a cada uno de nosotros. Y el Monseñor Juan un día comentaba de un chico que miraba unos chocolates. Los chocolates es un lugar de ventas. Entonces el chico, claro, la ilusión es comer chocolate, pasteles, croissant, etc. Pero él no tenía dinero. Y dice que el niño sentía una voz interior que no era del ángel, era del demonio. Porque nosotros tenemos el ángel que nos sopla ideas buenas para hacer, y el demonio nos coloca las tentaciones. Y nosotros somos el campo de batalla. Y como tenemos libre albedrío, quien decidimos somos nosotros. Y entonces ahí el demonio le decía, come chocolate. Y él en su interior decía, no puedo comer chocolate. ¿Por qué? Porque no es mío. Come, si tú eres un chico, puedes comer. Y él decía, estaba en esa lucha interna. Entonces en ese momento él se acerca a comer chocolate y come. Y se agarra mientras la persona que atiende está mirando o en la caja, va y se roba los chocolates. Dice, y el niño comienza a comer chocolate. Mal está comiendo todo el chocolate, en fin. Saboreando. Ahí dice que el demonio le dice, y tan niño y ya pecador. Con eso tú ya no tienes más salida. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa de una euforia de algo a una decepción. Eso de ahí, entonces la persona con lo que el demonio nos colocaba, dice, eso es peor que el propio pecado, por cierto lado. ¿Por qué? Decía, porque cuando uno comete un pecado, por ejemplo, en este caso fue el robo, es un mandamiento que es golpeado. Pero cuando yo pierdo, decía, el desánimo, son todas las virtudes que quedan avaladas. Entonces, salir de esa situación va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el demonio está cabalgando en algo que no tiene nada que ver. Entonces, si uno tuvo una desgracia, una debilidad, pues se arrepiente y toca para adelante. Pero no caigamos en el desánimo. Yo lo que he cometido ya no tengo solución. ¿Pero por qué?
A lo contrario. Perdón, no tengo perdón ya porque... Y se amarga y la vida y todo. Pero ¿por qué salgamos de esa situación? Tenemos aquí a la Virgen de Guadalupe que no, ella dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No sé, ¿qué más queremos? Y la Virgen es la patrona de, digamos, de la confianza, del ánimo. Y el demonio es el padre de justamente de la tristeza, de la desesperación. Y eso es lo que nos quiere contagiar. Y eso tenemos que sacudirnos porque eso es un verdadero cáncer que puede destruir nuestra vida. El San Francisco de Sales dice, mire, digamos, lo importante es no mirar para atrás, ¿no? Y Monseñor Juan siempre nos dice eso, ¿no? Hay una frase en alemán. Así, que el doctor Plinio, el maestro, nuestro fundador, siempre decía, y a él le gustaba la frase, era un general alemán, por allá por la Primera Guerra Mundial. Él a los soldados decía, ¿cuál es la orden? Y él decía, Vorwärts, ¿no? Vorwärts en alemán es hacia adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacia adelante. Eso es lo que tengo que hacer. Y ni rückwärts, y nunca para atrás. Nunca. Siempre hacia adelante. Entonces, es bonito eso que nuestra vida... tiene que ir para adelante. Y sabe que Monseñor nos dice justamente eso, ¿no? Lo de atrás quedó para atrás. Eso es como leche derramada, decía el padre Salesman, que no la podemos recoger. Entonces, eso, si usted se queda ahí conversando y usted queda, digamos, obsesionado por ese problema, usted quiere solucionar ese problema y ahí entra amor propio. Eso dice San Francisco de Sales. Entra amor propio. Es una actitud naturalista, una actitud contraria a ese espíritu sobrenatural que debemos tener. Sí. Doblar las rodillas y decir, Señor, no sé cómo solucionar esto, te dejo para ti, a ti. Y mire para adelante con ánimo. Con ánimo. Forwards. Porque eso justamente, y confiar, porque Dios abre los caminos, los callejones sin salida. Sí. ¿No? Mira, hay un hecho muy bonito de nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece a una monja en Madrid, ella era madrileña, Sor Josefa Menéndez, que decía, se le aparecía a ella. ¿De qué época es ella? Fue del 1900, inicio del siglo XX. Y le decía, Señor, aparécete a otra alma. Así, en fin, que era un poco reacia. Y le decía, nuestro Señor le decía, he buscado en el mundo una alma más ruin que la tuya y no la encontré. Entonces él venía a buscarla a ella porque era en la época la campeona, digamos, ¿no? Que había triunfado. Y ahí se le aparecía a nuestro Señor y le dice, ¿qué haces, Josefa? Limpiando los vidrios, haciendo limpieza. Y dice, y una vez que yo estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Pues seguir limpiando. ¿No? Así era ella. Sí. Otro día se le aparece y nuestro Señor y le dice... Segunda vez. Entonces habla con ella y le dice, Josefa, quiero hablar contigo. Como que en el convento hay momentos de silencio. Dice, no puedo hablar porque la superiora no me... Entonces ve a hablar con ella yo quiero conversar contigo. Y ella como que cerrada, ¿no? Pero entonces es muy bonito porque, en fin, no vamos a contar la vida de ella porque sería interesante hacer otro podcast sobre la historia de ella que es apasionante. Si les interesaría a nuestros seguidores, un día eso podemos hacer, todas las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le hace a ella. Qué belleza. Pero quise aquí anotarlo una de las frasecitas, ¿no? Que nos puede ayudar en este podcast de hoy, que dice, lo que más me duele, dice nuestro Señor a ella, no es el pecado. Qué bárbaro. Lo que más me duele no es el pecado, sino que después de cometerlo, no vuelvo a mí para que lo perdone. Qué cosa. Entonces es muy bonita, ¿no? Porque en ese sentido, digamos, uno dice, no, ya yo cometí una falta, ya no tengo solución. Y no es cierto. Y él dice, mi corazón encuentra consuelo perdonando. No tengo más deseo, dice, que perdonar. Y dice, ni mayor alegría que perdonar. Entonces lo que Dios quiere continuamente es perdonarnos. Eso es divino, ¿no? Divino, no estar buscando qué es lo que yo hice en mi vida pasada. No. Es acercarse a Dios porque quien nos puede solucionar nuestros problemas es Dios. No es tanto lo que yo hice, ¿no?
¿Va a continuar? No, una frasecita más, digamos, que dice, cuando después dice de una caída, un alma vuelve a mí, ¿no? Se acercan con la confesión, es tan grande el consuelo que me da, imagínense, un alma que peca y que se acerca a él, es tal el consuelo que nosotros le podemos dar a Dios, que casi resulta para ella un beneficio, porque la miro con particular amor. Qué cosa Ese es el... impresionante. No se puede decir eso, pero casi que valía la pena pecar para producir esa alegría al propio Dios. Sí. Pero, ¿sabe que un heraldo contaba una cosa muy bonita? Un día se acercó donde Monseñor Juan y le dice, Monseñor, yo quiero, ya me confesé, pero quería pedirle a usted como fundador perdón por, en fin, por las varias faltas que he tenido a lo largo de mi vida. Él estaba cumpliendo 40, 50 años. Y entonces Monseñor le dice una cosa bellísima, le dice, mire, rece un Ave María bien rezada, que todo se concierta, se arregla. No mire para atrás, mire para adelante, porque se vienen gracias extraordinarísimas en la línea de lo que los heraldos hablamos del gran retorno, que viene un gran retorno del amor de Dios a la humanidad, después de esta época de oscuridad y de egoísmo tremendo. Y entonces eso fue impresionante porque nosotros tenemos una tentación, una inclinación a veces a autoflagelarnos y entonces quedamos ahí tristes. Y eso hace parte de una tristeza que no nos hace bien. Yo no sé si, hermano René, usted nos podría hablar un poquito sobre la tristeza buena y la tristeza mala, porque hay dos tristezas que vale la pena diferenciarlas. Sí, es muy bonito, porque la tristeza mala es un poquito lo que hemos comentado antes, que es una tristeza, digamos, por eso se llama mala, porque es algo que nosotros hicimos y nos autoflagelamos y que yo no debería haber hecho eso y no sé cuánto, pero no avanzamos, no salimos hacia forwards, hacia adelante, nos quedamos en esa misma situación como el cerdo que queda en el agua. Un cerdito a veces uno lo ve, dice, encantado en el lodo y todo. No, uno hizo una cosa, está bien, no debería haber hecho, claro, nosotros sabemos, si con culpa o lo que sea, no deberíamos haber hecho eso. Pero, ¿dónde radica cuando la tristeza es buena o cuando la tristeza es mala? La tristeza mala es que la persona se queda girando en torno del mismo problema y nunca sale y dice, no, porque yo hace ya 50 años atrás, ¿entiende? Estaba en esa situación pero no quiere salir, no sale y se queda rodando y el demonio la enreda de no salir. Y la tristeza buena es, uno, no debería haber hecho eso, pero yo quiero salir adelante. Ahí está un hecho muy bonito que el doctor Plinio comentaba, no sé si es un Víctor Hugo, no me recuerdo el autor, que escribe un libro sobre los perfumes de Roma. Entonces dice que él vio detrás de una iglesia una persona que se acercaba y decía, hoy Señor, pequé, te pido perdón. Después, Dios mío, no sé cómo lo habrá escrito para escribir su historial de su vida, sí. Que si será una raya tipo romano, así 1, 2, 3, 4, no sé cómo. Pero cuenta él, dice, Señor, me he confesado, pero hoy he vuelto a caer. Y así va yendo. Señor, dice, y va siguiendo. Y él decía, Señor, hace una semana que no peco. Después, Señor, nuevamente he caído en pecado. Y estaba esa lucha de esa batalla, Señor, hace un mes y así va yendo. Hasta que dice, Señor, hace un año que ya no peco. Un año que no peco. Pero era una persona, tenía una tristeza de que algo malo había hecho, pero quería salir. Y él entonces escribe eso, Los perfumes de Roma, el libro, porque son los perfumes, porque son cosas alegres. Y el doctor Plinio decía que una persona en esa circunstancia, en esa situación, se podría llamar que esa alma fue un alma mártir, ¿no? Porque él salió a luchar, sabía que tenía defectos, dificultades, pero no cedía.
Entonces es bonito esa diferencia, ¿no? La diferencia es, yo quiero salir para adelante y forwards, ¿no? Hacia adelante. San Francisco de Sales insiste mucho eso, nosotros tener paciencia con nosotros mismos, porque usted a veces va al médico, él cuenta ese caso, a veces va al médico y usted está con un dolor tremendo en la espalda, donde sea, en la espalda, entonces dice, estoy con dolor. Bueno, pero ¿hace cuánto tiempo? No, ya llevo varios años, pero claro, usted está durmiendo mal, se sienta mal. Entonces, esto ya tiene 10, 15 años de este problema. Entonces, usted no me pida que le cure ya, porque eso, usted se demoró 15 años en este desorden, tiene un tiempo para enderezarse. Entonces, lo mismo en la vida espiritual, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener mucha confianza, porque la confianza no falta a nadie. Siempre el que confía, siempre vence, como decía ese. Sí, como decía, confianza, confianza, quien confía siempre avanza, ¿no? Siempre avanza. Entonces, nosotros tenemos dos actitudes a veces, una actitud en que nos quedamos llorando y con una especie de rabia interior, eso lo dice San Francisco de Sales, porque tiene un defecto y usted quiere ser perfecta, pero de una forma por amor propio, no por una actitud de amor de Dios, sino usted tiene una especie de rabia consigo mismo porque no debería ser así y es así, porque tiene ese mal genio, porque tiene esa vanidad, porque tiene, en fin, las miserias que todos tenemos. Pero eso no le va a curar. Usted tiene que reconocer, doblar las rodillas, hacer un acto de humildad, que ahí viene una restauración, producto de la gracia. Entonces, confiar en la misericordia de Dios, porque ese es el camino de la santidad, ¿no? La humildad y la confianza, sí. ¿no? De tal forma que son aspectos, ustedes ven, complementarios de lo que hablamos la vez pasada del podcast, del asunto de la depresión. Esto es una cosa complementaria, pero muy útil para zafarnos de ciertas, ciertas situaciones que nos aprisionan y poner el corazón en lo alto. Porque hay cuántos casos todavía, no sé si puede comentarnos. Sí, no, y hay un hecho, por ejemplo, ver el tema de eso de la confianza, que en los heraldos tenemos nuestra patrona, la titular, por así decir, la Virgen del Buen Consejo de Llenazano, por las gracias que recibió el doctor Plinio y Monseñor Juan al visitar. Es un santuario pequeño, debe quedar unos 60, 80 kilómetros de Roma, un pueblito. Pero la historia es muy bonita porque existía un cuadro, un fresco, un fresco en una pared, y estaban entrando los musulmanes en la época y había un guerrero, Skanderbeg. Y ese Skanderbeg, pues, como todo ser humano, pues se presenta delante de Dios y él sentía que cuando él se moriría, la defensa iría a disminuir. Y se dio eso. ¿En dónde fue esto? Eso en Albania. Entonces en Albania se dio eso, que existía ese cuadro de la Virgen de Scutari. Y cuando estaban entrando ya, en fin, Skanderbeg muere en la batalla, los musulmanes entran y se da la batalla que ellos entran, y para preservar el cuadro se da un milagro. Los ángeles hacen que el fresco se desprenda de la pared, porque el fresco es prácticamente, no sé, si será el tamaño de una hoja, no sé, un poquito de repente más grueso, menos grueso, y el fresco se desprende de la pared. Y cuando y había 2 soldados que no sabían para dónde caminar en esta circunstancia nueva. Y el cuadro se va dirigiendo sin saber hacia Llenazano, porque en Llenazano existía una señora, la vieja Petruccia, que Dios le había revelado que tenía que construir una iglesia porque iba a ser un cuadro, en fin, recibir una gracia. Y ella, claro, los fondos se le acabaron, porque construir una iglesia no es lo mismo que construir una casa. Claro. Y entonces, mientras la vieja Petruccia construía en Llenazano, estos 2 soldados no sabían qué hacer. Y cuando vieron el cuadro de la Virgen y comenzaron a seguirlo. Fueron siguiendo y llegó al mar. Cuando llegó al mar, ¿yo qué hago? Entonces es muy bonito ver eso, que está en el tema nuestro, que es el tema de la confianza. Nosotros tenemos que tener una confianza que por más dificultades que hayamos cometido,
Dice, lo que es la vida pasada, pisada. Entonces, pisada, ya es para atrás. Sino, ¿qué hacer de hoy para adelante? Una vez un sacerdote le decía, Monseñor Juan, le decía, yo soy mayor, en el fondo hablando sobre la santidad, le decía, mire, la persona a partir de los 80 años puede caminar rumbo a la santidad los pastorcitos de Fátima, ¿en cuánto tiempo se hicieron santos? En 2 años. 2 años. En 2 años. Santa Francisca de Fátima Jacinta. y ¿cómo se llama el hermano? San Francisco y Jacinta. Los dos en 2 años se hicieron santos. Y estos soldados que hicieron, que cuando llegó al mar, ellos teniendo el cuadro de la Virgen arriba, no dudaron. Y comenzaron, ¿qué hago? No dudaron, porque San Pedro en un momento dado, cuando nuestro Señor camina, dudó y se ahogó. Pero ellos no. Ellos comenzaron a seguir el cuadro llevado por ángeles y cánticos y fenomenal. Y ellos comenzaron a caminar por el mar. ¿Sabes lo que es caminar por el mar Adriático? Caminar no sé cuántos kilómetros lleva eso. Demoraron más de una semana. Llevado por los ángeles. Y ellos caminando. Y ahora uno se pregunta qué bebían, qué comían. ¿No ve que fue una sustentación de Dios? Porque ellos demoraron eso más de una semana. Y caminando sobre el mar. Ahora, ¿dónde dormían ellos? ¿No? En fin. Y llegaron y atravesaron todo el mar Adriático por un milagro. Entonces, esa debe ser nuestra confianza en nosotros. La confianza de que Dios, la Virgen, nunca nos va a abandonar. Por más dificultades, situaciones que nos encontremos, Dios siempre nos va a ayudar desde que lo pidamos. Porque Dios dice en la Sagrada Escritura, ¿no? Pedid y recibiréis. Entonces, primera cosa que hay que hacer, ¿qué es? Pedir. Dios mío, hice cosas malas, pero aquí estoy, ayúdame. Y ahí el cuadro ese llegó hasta Llenasano. En fin, y ahí podemos hacer otro podcast sobre la historia de Llenasano. Es muy linda. En 110 días fueron 161 milagros. No sé. Se dio, pero es espectacular. Otro día sí podemos, ¿no? Pero ese tema, la confianza, nosotros tenemos que caminar a ese extremo. De que si hay agua, que Dios nos va a ayudar. Porque eso, claro, tiene que haber, no decir, bueno, yo me lanzo al agua y Dios me va a ayudar. No, tiene que haber una gracia que Dios nos dé, que pisa en este lugar, que no te va a pasar nada. Y Dios nunca nos abandona. Y reconociendo que somos polvo y miseria, ¿no? Sí. Esa frase de nuestro Señor que es tan bella, que dice, sin mí nada podría hacer. Todo puedo en aquel que me conforta. Qué bonito. ¿No? Entonces, eso tenemos que crecer, digamos, a nuestros hermanos que nos escuchan. Los heraldos somos apóstoles, y Monseñor Juan, el doctor Plinio, doña Lucilia, son los apóstoles de la esperanza, de la confianza, porque el mundo está oscuro, está lleno de confusiones, y el mundo no encuentra el ojo del agujero para abrir la puerta de la salida. Y digamos, esa puerta digamos, se abre con mucho espíritu sobrenatural y con mucho espíritu de confianza, porque van a venir grandes días de victoria de la iglesia, del bien, un aplastamiento del demonio, va a venir una especie de diluvio de fuego del amor de Dios, dice San Luis María, ¿no? Entonces eso nos debe llenar de esperanza, pero no porque merezcamos, porque no merecemos, el mundo no merece ese gran perdón que Dios quiere dar a la humanidad. Digamos, tenemos que hacer sacrificios para traer ese gran perdón. Digamos, nosotros tenemos un caso muy cercano, Monseñor Juan, nuestro fundador, hace 15 años que tuvo un ABC, un accidente vascular, y él, digamos, está luchando y ofreciendo todo porque quedó, digamos, tiene una cierta dificultad en caminar, la cabeza con mucha lucidez, pero tiene, en fin, dificultades de moverse, de celebrar la misa, que le duele enormemente, y él está ofreciendo todo eso, y los heraldos han crecido muchísimo gracias a ese sacrificio de Monseñor Juan, y entonces ofrecido por la iglesia, por todos nosotros, claro. Entonces tenemos que ofrecer sacrificios, oración, para
que vengan esos días mejores, ¿no? Que el Inmaculado Corazón de María triunfe. La Virgen en Fátima dice, ¿no? Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Sí. Y entonces yo quisiera leerles una oración compuesta por el doctor Plinio, cortita. ¿Le parece? Sí, adelante. Que es bellísima y que esto es divino, en la línea de lo que el hermano Ronnie comentaba sobre Sor Josefa Menéndez, ¿no? Sí, Sor Josefa Menéndez. El mensaje. El doctor Plinio en el año 71 estaba imponiendo los hábitos que llevamos, a un grupo de personas en una sede, la casa madre, que se llama San Bento. Entonces le dijeron, doctor Plinio, ¿usted gustaría decir algunas palabras para cerrar esta ceremonia? Y ahí él comenta lo siguiente: quisiera que ustedes, manteniendo su forma de ser, su luz primordial, decía él, lo que ustedes son, así como el hijo pródigo, quisiera que reciban un don nuevo. Entonces le está pidiendo a la Virgen que baje sobre, en este caso, sobre los preheraldos, pero que baje sobre ustedes, los que nos están escuchando, sobre México, sobre los varios países de América Latina, este continente que es el continente de la esperanza. Baje un don nuevo, una cosa que por la excelencia del perdón, él empieza a hablar de la excelencia del perdón, quedasen mejor que si hubiesen correspondido enteramente a las gracias. Qué bonito. Mire qué bello. Está pidiendo a Nuestra Señora un perdón para que quedásemos mejor que si hubiésemos correspondido enteramente a todas las gracias. Yo pido que se realice el plano A más A para cada uno. Yo os pido que nos dé a la Virgen, que nos dé una dedicación, que nos dé una unión con ella, una integración en el espíritu de la Iglesia, que nos dé más fuego, más capacidad de lucha, de intransigencia, pero algo que exceda hasta mismo aquello que nosotros seríamos si hubiéramos sido enteramente fieles. No sé si está quedando claro. Sí, claro. Está pidiendo a Nuestra Señora un don nuevo. Y también no es solo por méritos que hayamos hecho, nada, sino ni las culpas que hayamos cometido, sino que recibamos algo que no merecíamos. Gratuito. Nada, aunque hubiéramos sido santos. Mire, eso es lo que está pidiendo el doctor Plinio, lo que pedimos ahora para ustedes y para nosotros. Entonces, es el perdón demasiadamente grande. Es el perdón sin límites. Es un perdón seguido de una cura, de una curación, de un ósculo, de un beso, y más todavía por encima nos coloque una diadema, no de rey y sí de esclavo de la Virgen, una diadema refulgente, una corona de espinas. Entonces, un perdón demasiadamente grande, un perdón sin límites, un perdón seguido de una curación, de un beso, y de que nos coloque una diadema refulgente, una corona de espinas. Y para concluir dice: yo pido a la Reina de las Vírgenes, condescienda, como que no habiendo cometido todos los pecados contra el orgullo y la pureza, condescienda a restaurarnos, como no habiendo habido, y que ella se digne bajar como un rocío maternal con el frescor de toda la virginidad, con el frescor de una vocación que nunca tuvo un arañón. Se está pidiendo, en materia de pureza, en materia de orgullo, que nos restaure de tal forma que como que nunca tuviésemos un arañón. Ahí está la solución del mundo, de México, de los heraldos, de todos. El volvernos en pos de ese perdón, de la excelencia del perdón. No sé si te está de acuerdo. Sí, y es muy bonito ver eso, ¿no? Y así como que, para concluir también eso, rememorar la esencia de este podcast, como decir, que era que aborrezcamos al pecado, ¿no? Que es lo que nosotros vemos San Pedro. San Pedro, uno ve que antes que el gallo cante, tú me habrás negado. ¿No es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice?
Y él, en fin, era el Papa en la época, Claro. representante de Dios en la tierra, y él cometió lo que cometió. Y él pues recibió una gracia como recibimos cualquiera de nosotros y se arrepintió de lo que había hecho. Dice que a lo largo de su vida siempre como que le quedaron 2 surcos No, de lo que él continuamente lloraba de arrepentimiento. de arrepentimiento. Entonces aborrezcamos el pecado. No debería haberlo hecho. Pero es una cosa bonita de San Pedro. Él fue hacia adelante porque eso fue una tristeza buena. Forbes. Porque está bien, hice una cosa que no debería, pero ¿y ahora qué? Entonces él hizo ir para adelante, para nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Y él pues fundó la iglesia, digamos, el representante de Dios en la tierra y digamos es un ejemplo para cada uno de nosotros de no dejarnos vencer y aprovecharnos de nuestras faltas, porque él al haber pecado y todo, él mismo demostró la debilidad que tenía, y ahí eso que le ayuda a él a tener más confianza en Dios y no confiar en las propias fuerzas, porque las fuerzas nos van a traicionar. Si nos confiamos en nuestras propias fuerzas, nos van a traicionar. Entonces somos muy débiles y llevamos tesoros en vasijas de barro, ¿no? Y es lo que siempre Dios decía, ¿no? Lo que siempre dice. Él nos dice, orad y vigilad. Sino uno tiene que hacer, dice, vigilad y orad para no caer en tentación. Entonces, desconfiar de nosotros, que llevamos tesoros en vasijas, pero somos frágiles, somos débiles, tenemos tales dificultades, pero con la ayuda de Dios nos va a ayudar. Y el segundo punto que vimos del libro era que amemos la bondad de Dios, ¿no? La bondad de Dios es eso, que Dios está para perdonar. Ahí está una cosa muy bonita en el Ecuador. Hay un niño que está con los brazos de cruz, creo que es el Cristo Niño de la Cruz del Pichincha. De Pichincha, que él dice queda 12 años. 12 años. Una imagencita muy bonita, no sé el tamaño, pero él dice 1 metro. Pero él está con los brazos de cruz y la frase, ¿no? Que dice, no puedo hacer más por ti para mostrarte mi amor, ¿no? Me dejé crucificar. Me dejé crucificar y todo. Entonces, nosotros vemos eso, que es para eso tenemos que caminar, que confiar mucho y eso, y aprovechar de las faltas que tenemos. San Pedro se aprovechó y cada uno de nosotros podemos aprovechar. San Agustín, San María Magdalena, la que hemos hablado, se aprovecharon y fueron grandes santos. Grandes santos. Entonces, digamos, a nuestros seguidores, pues es eso, desearle seguir adelante, ¿no? Forbes, ¿no? Seguir adelante. Sí, agarrados del rosario, por supuesto, Claro. La comunión. Claro, entonces. Porque sin eso no se soluciona. Porque eso uno dice, bueno, yo tengo mis faltas, tengo mis dificultades, y en los retiros siempre que se dan, dice, hay 2 formas de solucionar los problemas. Porque uno cuando entra en un bosque, no sé si se recuerda los famosos retiros, entra a un bosque y uno enciende su linterna. ¿Y qué va a encontrar en el bosque? Mosquitos, en fin, todos los bichos habidos y por haber. ¿Y uno qué puede hacer? Va matando en la noche, claro, porque si no los bichos se lo comen. Claro. Estoy hablando de insectos, no estoy hablando de animales, pero estamos hablando de insectos. Y si uno ve con la luz, cientos de insectos por todos lados, y uno va matando y puede pasar toda la noche para intentar eliminar los insectos. Y uno dice, ¿qué debemos hacer para que los insectos desaparezcan? En el fondo, esos insectos son los defectos que uno va a encontrar. Uy, tengo este defecto. Uy, tengo este otro. Uy, tengo este otro. Y uno como que de repente puede entrar en desánimo. Y no, al contrario. Uno dice, ¿cuál es la salida? Atraer al sol. Porque cuando el sol aparece, los bichos se van. Qué bonito. Entonces, ¿el sol cuál es? Es Dios nuestro Señor. Entonces, si nosotros hacemos una adoración al Santísimo Sacramento, la iglesia lo ha llenado hacemos media hora de adoración al Santísimo Sacramento, ganamos indulgencia plenaria. Rezamos el rosario en familia, indulgencia plenaria. Rezamos en una comunidad, indulgencia plenaria. Entonces, es el sol que... El sol es la confesión frecuente. Si nosotros nos confesamos, porque hay veces que uno piensa que con la confesión, no, yo no tengo pecado.
por eso no me confieso. Pero la Sagrada Escritura dice que el justo peca 7 veces al día, son 7 imperfecciones. Entonces tenemos mucho para, en fin, pedir perdón a Dios. Entonces sí, porque Dios nos va a dar su gracia a través de los sacramentos y de la oración. Si frecuentamos los sacramentos, la confesión y la oración, el rosario, un alma tan poderosa, nosotros conseguimos salir adelante, ¿no? Entonces, pues ese es un consejo para todos nuestros seguidores, que aprovechar eso, que el sol nos va a espantar a todos los bichos y nos va a calentar. Nos va a calentar nuestro corazón, ¿no? Entonces podemos terminar haciendo una oración a la Virgen de Guadalupe. Que no se olviden de suscribirse al canal, compartir, darle like y dejar sus comentarios. Y si les parecería algún tema que se podría desarrollar en el futuro, pues que nos los escriban, ¿no? Y si pueden, adquieran el libro del arte de aprovechar nuestras propias faltas, que es un libro barato y sencillo y que nos puede hacer mucho bien. Sí, entonces en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!